Ya tenemos la transcripción. Muy bien. Chicos, la clase de hoy esencialmente son los mecanismos reguladores y de control del sistema cardiovascular. Ya vimos la parte eléctrica, ya vimos el corazón como bomba, ya tenemos los conceptos de precarga, poscarga, contractilidad, la ley de Frank-Starling, también ya la debemos tener más o menos clara. Y ahora vamos a ver los mecanismos de control, que es cómo se integra esto para la variable más importante de control del sistema cardiovascular, que en este caso, ¿cuál es? La presión arterial. ¿Por qué la presión arterial? Porque de la presión arterial depende la perfusión de los órganos. Oye, doctor, pero hay un mecanismo de control importante que tiene que ver con el oxígeno en la sangre. Sí, totalmente de acuerdo, pero aunque yo tenga oxígeno en la sangre, si no tengo perfusión, el órgano no va a tener oxígeno. Entonces, al margen de cualquier otra variable que podemos definir, que puede ser el oxígeno, que puede ser la acidosis, lo más importante es mantener la perfusión. Y en la perfusión están los mecanismos de control que vamos a revisar en este momento. Los mecanismos de control, muchachos, esencialmente empiezan con el ajuste del músculo liso en el esfínter precapilar. Dijimos que en el esfínter precapilar tenemos la resistencia vascular, de tal manera que se contrae o se dilata dependiendo del flujo que el tejido necesita. Entonces, yo tengo que tener un mecanismo de actuación de este esfínter precapilar. Y el primer mecanismo es el mecanismo local. ¿Qué significa eso? Significa que este músculo liso responde a las concentraciones de lactato, adenosina, potasio, causando vasodilatación. Y esta vasodilatación hace que el flujo aumente. Además, CO2 e hidrogeniones que hace que el flujo aumente. Además, otros metabolitos de desecho que hacen que el flujo aumente. Estos mismos mecanismos de desecho, estos mismos mecanismos harían que el flujo disminuya. Pues no necesariamente, porque de forma final, yo tengo un flujo metabólico basal. Entonces, vamos a decir, siempre está esto en un flujo normal y cuando se requiere, se dilata. Un flujo normal y cuando se requiere, se dilata. Oye, doctor, ¿y la vasoconstricción? Cuando se disminuye, ese es otro tema, porque la disminución o vasoconstricción normalmente es una necesidad de otros tejidos. Es un ahorro vascular, de tal manera que el flujo se distribuye a otros tejidos. Para distribuirse a otros tejidos ocurre una vasoconstricción, pero esa vasoconstricción luego va a dejar desfavorecido al tejido que se está vasocontrayendo. Por lo tanto, se van a empezar a acumular estas sustancias, mandando la información de que hay una vasodilatación, pero hay jerarquías. Lo más importante es mantener el flujo sanguíneo de los órganos vitales. En este caso, de los órganos vitales, ¿de cuáles estoy hablando? Del cerebro, el corazón,
los riñones, luego el hígado y las vísceras. Y al último dejamos la piel. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos como una cascada, una actividad metabólica incrementada con incremento en todo esto por la actividad metabólica incrementada, causando vasodilatación que aumenta el flujo y aumenta la cantidad de oxígeno y nutrientes para que estos ahora se regulen hacia la baja. Este es el círculo de retroalimentación que lleva a la vasodilatación por un control metabólico local, en donde si yo no tengo autorregulación, un incremento en la presión aumentaría directamente el flujo sanguíneo, pero con autorregulación, un incremento en la presión o una disminución en la presión mantiene el flujo estable hasta un punto. En este punto ya el flujo va cayendo cuando cae la presión y vas en el caso contrario, donde el incremento en la presión mantiene el flujo, donde si se incrementa más la presión, el flujo ya se incrementa en un rango. Este rango de autorregulación es lo que mantiene a los órganos perfundidos de una forma constante, independientemente de los cambios en la presión. ¿Qué órganos tienen esta autorregulación? No todos. El cerebro tiene autorregulación, el corazón tiene autorregulación y el riñón tiene autorregulación. La piel no. Aquí están los mecanismos vasodilatadores que ya platicamos, que son todas las sustancias que producen la vasodilatación local y las sustancias que producen la vasoconstricción local. El trauma, la angiotensina 2, en el endotelio producen sustancias como las endotelinas, el tromboxano, que luego van a actuar en el músculo liso. Observen que en el músculo liso tengo la concentración de calcio intracelular, que en excitación-contracción, pues el calcio es lo que me causa la contracción de todos los músculos, incluyendo el músculo liso. Y por otro lado tengo el óxido nítrico, que se libera en la célula endotelial en respuesta a algunas sustancias, como por ejemplo la acetilcolina, la sustancia P. El ATP produce un incremento en el óxido nítrico, radiquinina, trombina, algunos productos de desecho bacterianos o endotoxinas bacteriales, algunos mecanismos físicos como por ejemplo el estrés vascular, que producen incremento en el óxido nítrico y eso una reducción del calcio intracelular con una reducción de la contracción del músculo liso, por lo tanto vasodilatación. Y por otro lado tengo las prostaglandinas. Prostaglandinas E y I, vasodilatadoras, y la prostaglandina F, vasoconstrictora. Entonces, estos son los medios locales. Además tengo el control hormonal, como por ejemplo la angiotensina 2, la adrenalina, la DH, un control central como una actividad alfa adrenérgica a nivel central que produce vasoconstricción, y a los controles endoteliales que acabamos de ver ahorita, ¿no? Óxido nítrico, el más importante vasodilatador, prostaglandinas y endotelinas, uno de los más importantes vasoconstrictores en la vasculatura, principalmente las endotelinas, principalmente en la vasculatura pulmonar, la cual es extremadamente relevante y extremadamente potente en sus mecanismos de control locales.
una tabla que da prácticamente la misma información. De forma local tengo los vasodilatadores que ya dijimos, adenosina, lactato, potasio, pH, temperatura, CO2. Estos son los vasodilatadores. Luego tenemos vasoconstrictores locales, autorregulación de forma, digamos, inespecífica. Los productos endoteliales que causan constricción, endotelina, tromboxano, una liberación local de serotonina a nivel de las plaquetas, la dilatación endotelial, óxido nítrico, cininas, prostaciclinas y las hormonas. ¿Ok? Todas las hormonas que causan vasoconstricción, neuropéptido Y, angiotensina 2, vasopresina, noradrenalina. La adrenalina, pero la adrenalina es un vasoconstrictor, pero no en el músculo. ¿Por qué no en el músculo? Porque en el músculo yo necesito el flujo sanguíneo porque esencialmente cuando hay adrenalina tengo que pelear o huir. Entonces, músculo. Por otro lado, tenemos vasodilatadores. La adrenalina es vasodilatadora en el músculo. Además, tengo el péptido relacionado al gen de la calcitonina, que es importante particularmente en la circulación pulmonar, sustancia P, histamina, péptido natriurético auricular, que es también vasodilatador, péptido intestinal vasoactivo, un vasodilatador. Tenemos factores neurales, finalmente el sistema simpático, y como vasodilatadores, el mismo sistema simpático, pero en su disminución de descargas. Además, tengo nervios vasodilatadores colinérgicos en el músculo esquelético. Porque finalmente yo necesito, dijimos, el flujo sanguíneo en el cerebro, corazón y músculo cuando yo voy a pelear o huir. Por lo tanto, sacrifico el tejido, el tubo gastrointestinal, el sistema renal y el sistema reproductivo. Tenemos en la fisiología el ejercicio local que dijimos que la respuesta local va a causar todo lo que ustedes se imaginen, todo esto lo causa el ejercicio. Lactato, potasio, adenosina, hidrogeniones, además de la temperatura, todo esto causa vasodilatación. Todo esto causa vasodilatación, reduciendo las resistencias periféricas, porque finalmente estamos vasodilatando el esfínter precapilar, que es el que da la resistencia. Por otro lado, el ejercicio de forma central modifica el simpático y el parasimpático, donde el simpático regula el flujo hacia donde yo necesito para aumentar el gasto cardíaco. Voy a contraer el sistema espláncnico y renal y voy a contraer las venas para que aumente el flujo que llega al corazón, incrementando la precarga. Todo eso está encaminado para yo incrementar el flujo sanguíneo hacia el músculo esquelético en el ejercicio, además de mantener el flujo cerebral y cardíaco. De nuevo, regresar al tema simpático y parasimpático. Encaminados ahora, ya que platiqué del control local del sistema cardiovascular, ahora platicamos del control de la presión arterial. La presión arterial también actúa modificando estas válvulas, pero de una forma sistémica. Yo aprieto estas válvulas e incremento la presión arterial. Bajo estas válvulas y bajo la presión arterial. O sea, el esfínter precapilar. Dijimos, el volumen de las venas y la contracción de las arteriolas y el gasto cardíaco y las resistencias periféricas, todo esto me regulan la presión arterial. Pero ya habíamos visto que puede ser por medio local o hormonal.
o central, local, hormonal y central. De forma central, yo tengo el set point de la presión arterial central y de forma sistémica a largo plazo tengo el set point de la presión arterial renal. ¿Ok? Entonces, pregunta de examen. ¿Quién controla el set point de la presión? ¿El cerebro o el riñón? Escriban en el chat, por favor. Espero sus respuestas. Espero en uno. Riñón o corazón. Riñón, dice Aimé. Gracias, Aimé. ¿Quién más? Aimé dice riñón. Carla dice corazón, pero Carla, esa no era una opción. Entonces, pues está mal. No, es o cerebro o riñón. El corazón, no. Devani dice riñón, muy bien. Ana Paola dice riñón, muy bien. Ángela dice riñón, muy bien. Diego no puso nada, entonces Diego dice cerebro. Amanda dice riñón, muy bien. Guillermo dice cerebro también. ¿Ok? Aunque no lo haya puesto, yo creo que están pensando en el cerebro, porque son buenos muchachos. Entonces, la respuesta correcta, como yo soy muy buena persona, es todos tienen la razón. Tanto el riñón como el cerebro. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Y ahí es donde está el punto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Del control del centro cardiovascular a nivel del bulbo raquídeo o del riñón. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Espero su respuesta. En 1, 2, en 3, en 4, 5. Se cierra la encuesta. La diferencia, muchachos, es a corto plazo el cerebro, bulbo raquídeo, a largo plazo el riñón. O sea, el set point del riñón define la presión en el control hídrico y hormonal. En cambio, el cerebro regula la presión en el instante. Por ejemplo, cuando yo me pongo de pie, que la sangre se va para las piernas, la presión debería de cambiar, pero mi sistema cardiovascular hace ajustes rapiditos que contraen las venas, aumentando la precarga e incremento de la frecuencia cardíaca. Y cuando yo me acuesto, inmediatamente llega sangre a mi sistema y se vuelve a ajustar el sistema vascular rapidito para que la presión no se modifique de una forma significativa. Eso lo hace el cerebro, el bulbo raquídeo. En cambio, el riñón dice tu presión estimada en relación con tu edad, en relación con tu consumo de sal, en relación con que tú tienes oportunidades o no oportunidades en tu medio ambiente de encontrar lo que se necesita para mantener el sistema funcionando, tu presión es 120/80. Y a otro le dice, en las mismas circunstancias es 130/80. Y a otro le dice 140/90. Y a otro le dice 160/90. Pero cuando el riñón dice 160/90, no le importa el daño vascular, porque la presión en sí misma causa daño vascular con el tiempo. Ese es el concepto de la hipertensión arterial.
¿Quién es el responsable de la hipertensión arterial del riñón? Entonces, ahí sí, Aimé, Carla, no, Aimé, Ana Paola, Devani, Ángela y Amanda tendrían razón. ¿De acuerdo? Nunca dije el corazón, porque el corazón es un espectador inocente del set point. Sí es sensor el sistema vascular, pero no es actuador. O sea, no es el centro integrador. El centro integrador es el sistema, en el sistema nervioso central, el centro vasomotor y el riñón, a través de un sistema hormonal que se llama sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y ya habíamos hablado de la angiotensina. ¿Ok? ¿De dónde viene esta angiotensina? Viene, según el censado, del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Regresándonos un poquito, control del sistema nervioso. O sea, en el bulbo raquídeo yo tengo un centro de control cardiovascular, el cual recibe información de este sensor que está localizado por aquí en la carótida común, en algo que se llama seno carotidio. En el seno carotidio yo tengo varoreceptores, que son células especializadas para sensar la distensión del vaso sanguíneo aquí en el seno carotidio y llevar la información a través del nervio glosofaringeo al bulbo raquídeo. Tengo otro sensor en el callado aórtico. También son varoreceptores del callado aórtico, pero estos varoreceptores van por el nervio vago. Estos se activan con presiones más altas. Estos se activan con presiones un poquito, digamos, en el rango un poquito más amplio. Y luego, por otro lado, yo tengo sensores a nivel de la arteria pulmonar que no están en este esquema y a nivel auricular que tampoco están en este esquema. Esos sensores van también al centro cardiovascular llevando información de baja presión. Entonces tengo información redundante en presiones altas y en presiones bajas, dando de salida por el nervio vago el sistema parasimpático que modifica la frecuencia cardíaca y la velocidad de conducción, y por el asta lateral simpática, por la vía simpática, en la cadena de ganglios simpáticos lleva la información hacia el corazón para aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la fuerza de contracción, y esta misma información del simpático viaja por el sistema simpático hasta el sistema de la glándula suprarrenal y el sistema renal. Esto se integra un poquito más relevantemente porque también hay información que asciende hasta el hipotálamo para producir la hormona antidiurética. Y todo esto termina de controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. La resistencia periférica y la frecuencia cardíaca a través de la interacción del simpático con otros sistemas y el parasimpático muy particularmente en la regulación de la frecuencia cardíaca. Este sistema simpático también inerva el sistema vascular. Y como es un sistema neuralmente mediado, es muy rápido. ¿Cuánto tarda? Milisegundos.
Por eso yo me puedo poner de pie y no me desmayo. Me puedo sentar y mi presión no sube. Pero si el sistema está desajustado o lento, de repente me pongo de pie y me mareo y puedo llegar al desmayo. Eso se ve en condiciones donde la inervación está enferma, como por ejemplo en los diabéticos, como por ejemplo en la persona de mayor edad, un viejito de 80 años. Por ejemplo, en enfermedades que me afectan al sistema nervioso, como podría ser el mieloma múltiple, con depósito por ahí de material en los tejidos nerviosos que disminuye la velocidad de conducción, etc. Este sistema, muchachos, puede estar sobre influenciado con una potencia desmedida. ¿Ok? Normalmente, muchachos, en este control, no puse la diapositiva. No puse la diapositiva. Pero se las debo y se las dibujo. Porque, a ver, muchachos, una pregunta. ¿Cómo me entienden mejor? Cuando yo les pongo una diapositiva que ya tiene el concepto ahí definido o cuando se los dibujo. ¿Cómo me entienden mejor? Toma la palabra Andrea. Pues yo creo que en dibujo, ¿no? O sea, sí dibujo. Bueno, para mí. Excelente. A ver, Diego. Yo con diapositiva. Guillermo. Guillermo no tiene micrófono o no está. Dejó ahí a su hermanito cuidando la computadora. Ángela, ¿en diapositiva o cuando yo lo dibujo? Pues en diapositiva. Muy bien. Ana Paola. En diapositiva también. Gracias. Aimé. En diapositiva. Devani. En dibujo. Gracias. Muy bien. Todos los que dijeron diapositiva los voy a reprobar porque no aprecian mis dibujos, que mis dibujos son hermosos y son bonitos. ¿Ok? Y además, aunque lo entiendan mejor en la diapositiva, no se les queda mejor en la diapositiva. Eso dicen los estudios clínicos. Bueno, no, los estudios de educación. Entonces, todos los que prefieren las diapositivas, pues recen para que se les salga el chamuco. ¿Ok? Es el tema. Están embrujados. Bueno, se está grabando. Cuando vean el video, lo editan, ¿ok? No vayan a. O sea, lo editan, no vayan. O sea, oye, un resumen, se lo van a pedir a ChatGPT. Y cuando ChatGPT llegue a este pedazo, no va a saber qué hacer. Pobrecita de ChatGPT, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Entonces se los voy a dibujar para que lo entiendan bien. Y no que lo anden ahí en diapositivas bonitas. ¿Ok? Se los iba a dibujar. La presión arterial, muchachos, es un control que todo el tiempo está oscilando de forma fisiológica. De forma fisiológica dentro de un rango. El rango de la perfusión normal. Y aquí podemos poner el rango en el que oscila la presión arterial media, podríamos decir que va a lo mejor entre 90 y 60. Oye, si baja de 60 un poquitito, la verdad es que no pasa nada tampoco. Pero que no baje de 30. Porque si baja de 30,
30. Entonces, la presión no va a ser suficiente para llegar hasta el cerebro. Y como la presión no va a ser suficiente para que llegue hasta el cerebro, me voy a desmayar. Pero, vamos, esta es la vida normal. ¿Qué pasó aquí? Pues muy probablemente aquí me puse de pie y luego se estabilizó y luego se ajustó tantito y así estaba, ¿no? Y luego estaba yo aquí ajustado y luego me senté y se subió tantito. Y luego me acosté y subió otro poquito. Pero no aumentó muchísimo de este rango, ¿eh? O sea, se quedó por aquí cerquita de 90. La subida no es tan marcada. Son las bajadas las que normalmente se caracterizan. O sea, hay una pequeña bajada y luego un ajuste por aquí de la presión y así se la pasa, ¿no? Pero en algunas circunstancias, observen lo que sucede en el sistema de servocontrol. Va para arriba, de nuevo el sistema de servocontrol, va para arriba y suceden ajustes en este centro que hace que baje. Y luego suceden ajustes que hace que suba. Y luego suceden ajustes que hace que baje. Y así se pasa el sistema vascular manteniendo siempre la presión en un sistema servocontrolado. No metí al riñón. Esto es bulbo raquídeo, centro de control vascular localizado en el bulbo raquídeo. En algunas personas, este mecanismo que frena es muy fuerte. Entonces se viene más para abajo que lo que se debe de ir. Por lo tanto, el sistema reacciona y se va muy rápido, más para arriba de lo que debe seguir. Y luego sucede que el sistema se sobreajusta más rápido, bajando más rápido, cruzando esta línea que me causa síncope. ¿De acuerdo? Me causa síncope. Eso es común en personas que están desreguladas. Siempre les pongo el ejemplo de el servocontrol que ustedes intentan. Imagínense un día de invierno, frío, y se entran a la regadera y están regulando el agua. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos normalmente cuando está frío y quiero regular el agua? Pues muy sencillo, le abro a toda la caliente. ¿De acuerdo? Entonces, el agua sale fría, aquí está fría, le abro la caliente y se empieza a calentar, se empieza a calentar. Esta es la temperatura óptima, ¿de acuerdo? Cuando pasa la temperatura óptima, ¿qué hago? Pues le cierro a la caliente y le abro a la fría. Pero esto va en este sentido. Sigue subiendo hasta que el agua está muy caliente. Muy caliente. Entonces, ¿qué hago? Pues le cierro más a la caliente y le abro a la fría. Entonces, se estabiliza y vengo para abajo. Cuando está aquí, intento acomodar las dos, pero la línea sigue hacia abajo. Y ahora está fría y vuelvo a abrir la caliente y a cerrar la fría. Y ahí me la paso tirando agua como loco. Tirando agua como loco. ¿De acuerdo? ¿Qué tanto es este ajuste? Bueno, dependiendo de qué tan rápido responde el sistema. En la analogía que les pongo, ¿qué tan cerca tiene la regadera del boiler? Mientras más lejos la regadera de boiler, más difícil controlar el sistema. Mientras más cerca, más fácil controlar el sistema.
Entonces, a partir de hoy, como ustedes son ingenieros, cuando haga frío van a revisar la temperatura, porque es una variable. No, pues, estamos hoy a 10 grados centígrados. Ah, bueno, entonces, cuando estoy a 10 grados centígrados, para llegar a este punto, tardo a lo mejor 5 minutos. Bueno, dije mucho, 2 minutos. Entonces, en 1 minuto y medio le empiezo a cerrar para que esta pendiente se reduzca. Y eso es el intento de ajuste del sistema servocontrolado para que la variación sea la menos posible. Y empieza a haber un medio aprendizaje del sistema. ¿De acuerdo? ¿Dudas o no dudas? Si no dudas, dedito para arriba. ¿Dudas? Ok, excelente. ¿Ya ven que no necesitamos diapositivas bonitas para que no hayan dudas? Es mejor un buen dibujo. ¿Esto no les parece un buen dibujo? ¿Acaso no les parece un buen dibujo? ¿Ya ven? No, sí. Escúchenme, muchachos, y van a llegar a viejos. No, pero si no me escuchan, ahí andan ahí en problemas, algo que no le entiendo, de quién sabe qué, por andar buscando sus diapositivas bonitas. Muy bien. ¿Dónde está el centro cardiovascular? Ah, pues aquí se llama núcleo del tracto solitario. Tenemos los vasoreceptores del arco aórtico y seno carotidio, entre otros que ya dijimos que aquí mismo vamos a integrar los que vienen de la arteria pulmonar y vamos a integrar los que vienen de las cavidades del corazón, particularmente las aurículas y aurícula derecha, de una forma muy importante. Y aquí en el tracto solitario tenemos dos efectores. Un efector que es un desacelerador, que a este le vamos a llamar cardioinhibidor, y tenemos un efector que es vasoconstrictor, que le vamos a llamar vasodepresor. Cardioinhibidor o vasodepresor, con su contraparte en el efecto acelerador cardíaco o desacelerador cardíaco. Dicho de otra forma, es prácticamente lo mismo, nada más que estás hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y el vasoconstrictor, que con el vasodilatador es lo mismo, hacia arriba o hacia abajo. Y esto, a través del sistema simpático, contrae las arteriolas y las venas para aumentar la resistencia periférica y la precarga. Esto, además, por el sistema simpático, incrementa la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Y por el sistema parasimpático, reduce la frecuencia cardíaca. Por otro lado, este sistema parasimpático, este acelerador, también interactúa inhibiendo este sistema, causando entonces vasodilatación. Eso no está en este esquema, pero esencialmente imagínense que hay una línea que va de aquí a aquí, de aquí a aquí. Y este sistema lo que va a hacer es incrementar la presión arterial y cuando se inhibe, disminuir la presión arterial. Conceptos importantes, núcleo del tracto solitario. Conceptos importantes, la parte vasodilatadora y la parte cardioaceleradora. O cardiodepresora, que es la misma, o vasoconstrictora, que es la misma. Aquí están los vasoreceptores, esencialmente en el seno carotídeo y en el callado aórtico, que responden al estiramiento, y la forma en la que responden es por la cantidad de espigas que están produciendo todo el tiempo.
En este momento, cuando la presión media está, vamos a decir, en la parte correcta, en la parte media de la curva, entonces tenemos cuando la presión aumenta, más espigas, y cuando la presión baja, menos espigas, porque finalmente el flujo es pulsátil, ¿de acuerdo? A nivel del vasoreceptor. Cuando la presión baja, deja de haber espigas. Cuando la presión sube, hay más espigas. Y esta es el lenguaje que va por los nervios aferentes. Los nervios aferentes van diciendo, oye, la presión está alta porque hay muchas espigas, o la presión está baja porque hay pocas espigas, o la presión está bien porque hay intermitencia en las espigas. ¿De acuerdo? Estos son los sensores arteriales, cómo funcionan. ¿De acuerdo? La presión baja, la presión alta. Además de los sensores arteriales, vasoreceptores, tenemos los quimiorreceptores que los vamos a ver más adelante, que están localizados cerca. Aquí está lo mismo en otra gráfica para que la entendamos bien. Cuando la presión está muy alta, está todo disparando. Cuando la presión está en rangos medios, hay intermitencia, y cuando la presión está muy baja, prácticamente no hay espigas, porque estas espigas responden con el cambio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este sensor, muchachos, de estiramiento no puede sensar la presión, sensa el cambio. Para este sensor es exactamente lo mismo 80-120 que 90-130. 80-120 que 90-130. Porque la distancia entre los dos es la misma. 40. Y sería lo mismo entre 60 y 100. Me explico. El sensor no tiene capacidad de el set point fijarlo. Solamente cambia la diferencia, cambia o modifica la frecuencia de disparo en función del cambio. ¿Quién es el que dice el set point si va a estar en 120-80 o en 130-90? El riñón, porque es el control a largo plazo. El vasoreceptor se ajusta a largo plazo. Estos cambios en una persona sin presión es así. En una persona con presión alta, un hipertenso, pueden modificar estos números y aquí ponerle 240, aquí ponerle 150, aquí ponerle 120, aquí ponerle 100, aquí ponerle 75, y va a tener este mismo cambio un hipertenso a 75, cuando un normotenso lo tiene a 50. Y así, mientras más alto está el set point que te fijó el riñón. Este es un riñón. Riñón es un bonito riñón. Es un bonito riñón. ¿Cómo sé que es un bonito riñón? Porque yo lo dibujé. ¿Qué? Porque yo dibujo cosas bonitas. Aunque no se vea bonito, es porque ustedes no saben apreciar el arte del riñón, ¿ok? Esto es exactamente lo mismo, los vasoreceptores, el nervio glosofaringeo, el vago, etcétera, todo es lo mismo. Lo mismo, aquí está el núcleo del tracto solitario, y con los núcleos
que están en la parte ventrolateral o intermedia del haz del tracto solitario. ¿Ok? En la parte rostral o en la parte que van hacia el sistema simpático, por aquí, los nervios aferentes y luego los nervios eferentes que dijimos que iban también a los vasos sanguíneos, a la médula suprarrenal y al corazón. El sistema simpático. Perdónenme, chicos, denme un segundito. Perdonen, chicos, ya estoy con ustedes otra vez. Y este es el sistema parasimpático, que esencialmente a través del nervio vago, también el núcleo, la integración del núcleo del tracto solitario que va hacia el núcleo ambiguo y de aquí el núcleo ambiguo que es la vía eferente del vago. ¿De acuerdo? El área postrema que está aquí en la parte posterior del cuarto ventrículo, bla, bla, bla. Además, tenemos quimiorreceptores, donde los quimiorreceptores son sensibles, como su nombre lo indica, no a la presión, al medio ¿qué? Oxígeno o CO2. El quimiorreceptor sensa oxígeno, CO2 o la relación de CO2 con hidrogeniones, que como vamos a ver en el equilibrio ácido básico están directamente relacionadas, porque el CO2 más agua se convierte en ácido carbónico, ¿ok? Y luego se disocia en hidrogeniones. Y CO2, entonces, y bicarbonato, perdón. Entonces, finalmente, estos quimiorreceptores también mandan la información. Estos están muy cerquita del seno carotidio. Se llama cuerpo carotidio o cuerpo aórtico, que son pequeños agrupamientos de células nerviosas. Esas células nerviosas son los quimiorreceptores que hacen contacto con los nervios aferentes que van de nuevo por el glosofaringio y el vago hacia el centro cardiointegrador. Entonces, aquí tenemos las vías de entrada, cardioinhibidoras, cardioaceleradoras, vasomotores que llevan a la frecuencia cardíaca, aumento en la fuerza de contracción o disminución, aumento o disminución en la precarga, aumento o reducción de la resistencia vascular periférica que modifican el gasto cardíaco y al final controlan la presión arterial. Cuando la presión baja, hacemos los ajustes para que la presión se incremente y cuando la presión se incremente, hacemos los ajustes para que la presión baje. Y así se mantiene el sistema servocontrolado. El sistema servocontrolado. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos visto. En donde se va incrementando la frecuencia cardíaca, el volumen latido y la resistencia periférica a diámetro vascular.
para que yo pueda ajustar en las diferentes circunstancias y que yo pueda de alguna manera estabilizar el reflejo ortostático, que es de cuando estoy acostado me pongo de pie, que es el reto, ¿no? O sea, estoy acostado, relajado y me pongo de pie. Ahí la sangre se va para abajo y se tiene que contraer rápido el sistema vascular y aumentar la resistencia periférica y aumentar la precarga para que la presión siga llegando hasta la cabeza. ¿Ok? Aquí está un esquema donde esto se pone cayendo la presión arterial, luego incrementando la resistencia periférica en los diferentes órganos, aumentando la contracción del sistema venoso, que es el sistema de capacitancia vascular, incrementando la precarga, y al incrementarse la precarga, incrementa el gasto cardíaco junto con el incremento en la frecuencia cardíaca, el incremento en la fuerza de contracción, llevando a que gasto cardíaco por resistencia periférica es igual a la presión arterial media. Por lo tanto, si incrementa el gasto cardíaco o las resistencias periféricas, aumenta la presión media y de tal manera que se ajusta en el servocontrol que acabamos de platicar. ¿De acuerdo? Es del reflejo varoreceptor. Valsalva, muchachos. Valsalva es una maniobra de estrés que me explica la fisiología vascular. ¿Ok? ¿Qué pasa, muchachos, si el vasoreceptor carotidio yo le quito la sangre? Hagan de cuenta que agarro una pinza y comprimo las carótidas abajo del seno carotidio. Entonces, el seno carotidio va a sensar como si la presión bajara. Por lo tanto, va a hacer los ajustes necesarios para la presión subir. Oye, doctor, ¿y todo lo demás? Bueno, todo lo demás también va a actuar intentando compensar de tal manera que si todo lo demás no está denervado, esto va a ser unos cambios menores. Pero si yo denervo todo, el cambio va a ser mayor. Ese es un experimento que de repente pueden ustedes observar en algunas circunstancias. Pero vamos a platicar aquí de la maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva, muchachos, es pujar. Al pujar, yo estoy incrementando la presión en el tórax, que lo puedo medir con un manómetro esofágico. Incremento la presión en el tórax. Al incrementar la presión en el tórax, hago que la sangre al corazón, no llegue. Baja la cantidad de sangre que llega al corazón. Entonces yo incremento la presión empezando con una inspiración profunda, aumento la cantidad de sangre y luego bajo. Cuando cae la presión, muchachos, se activa todo el sistema de los vasoreceptores, de tal manera que cuando yo quito ese freno a la llegada de sangre, al disminuir la presión torácica, la presión se incrementa. Y luego vuelve a normalizarse. Muchachos, ¿han visto de repente en videos, o en YouTube, en TikTok, personas que cuando levantan mucho peso, luego se desmayan? ¿Han visto eso? Que cuando levantan mucho, se esfuerzan mucho, ¡pum! O sea, la sueltan y dando un par de pasos y luego se desmayan. ¿Qué fue lo que pasó? En esa persona que se desmayó, lo que pasó fue que cuando levantaron el peso, hicieron Valsalva. Entonces, la presión cayó, pero cuando terminaron, o sea, cayó, pero fíjense cómo la media no, O sea, la media no cae.
Por lo tanto, aquí para fines prácticos siguió la perfusión cerebral. Pero cuando sueltan la pesa, la presión se incrementa tanto y empiezan los mecanismos desaceleradores que pueden ser muy fuertes. Y cuando son muy fuertes, este mismo cambio, imagínense que en lugar de quedarte aquí arriba, empieza a bajar de forma importante, llegando a esta media y aquí sucediendo el síncope. Y la persona se desmayó. ¿De acuerdo? Hay otra complicación grave de pujar cuando levantan pesas. Y esa complicación grave es este pico. O sea, este pico puede romper el sistema vascular. ¿Han sabido de personas que tienen hemorragia cerebral por levantar pesas? Yo vi, por ejemplo, en Netflix hay una película de un muchacho que después de levantar pesas tuvo una hemorragia cerebral. Y eso fue lo que pasó. La presión se incrementa. Por eso, al levantar pesas, no hay que pujar. Si estás pujando, estás levantando más de lo que debes. ¿Me van siguiendo? ¿Dudas de este concepto? Para poder entender el tema del Valsalva y cómo el Valsalva se relaciona con la presión. Gracias, Jaime. Gracias, Jimena. ¿No hay dudas? ¿No? Perfecto. Gracias, Diego. Muy bien. Aquí es lo que ya habíamos platicado, que el ajuste de los receptores se modifica dependiendo de la presión promedio crónica. En este caso, una persona con presión normal comparado con una persona con presión alta. Un hipertenso. ¿De acuerdo? Además de los controles que ya dijimos de la presión arterial por medio del sistema nervioso, también tengo el sistema de la hormona antidiurética. ¿Ok? Entonces, donde un incremento, la hormona antidiurética sensa osmolaridad tisular y el sistema, la actividad simpática del tracto solitario va hacia el hipotálamo para liberar la hormona antidiurética. Al incrementar la hormona antidiurética, retengo agua y aumento la resistencia vascular. Y eso esencialmente va a llevar a un incremento en la presión arterial. Una reducción en la presión arterial controla el incremento en la presión arterial. Doctor, entonces no son solamente los vasoreceptores. Aquí entraron los vasoreceptores. Aquí entraron los vasoreceptores. Pero también tengo otro tipo de información que en el cerebro me va indicando si se debe liberar hormona antidiurética, siendo muy importante y muy potente vasoconstrictor. Tenemos siempre un punto de equilibrio porque luego tenemos regulación de la presión arterial por la ingesta de sal y agua, ¿no? Donde la ingesta de sal y agua tiene que equilibrarse para que esté igual que la pérdida, para que la presión no se incremente de una forma significativa. Esto es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el sistema de control del riñón de la presión arterial, donde el descenso de la presión arterial es censado en el túbulo renal, en la porción ascendente de la asa de Henle, en el túbulo contorneado distal, produciendo en el aparato glomerular renina. La renina es una enzima que va a romper una proteína grande que se llama angiotensinógeno, que luego se convierte en angiotensina 1 y esta proteína
luego se convierte en angiotensina 2 y la angiotensina 2 causa los efectos de vasoconstricción, retención de sal y agua y producción de aldosterona. Aquí es el sistema renal de control de la presión arterial, pero este aumento en la presión arterial quedamos que no era instantáneo, como implica sustratos y enzimas, requiere tiempo para activarse. El control neuronal, nervioso, es muy rápido. Este sistema es más lento. Y así como el riñón sensa el descenso de la presión, el riñón también tiene por aquí un cablecito eferente del sistema simpático, que también entonces va todo alineado. Aunque aquí el sistema simpático no va a actuar rápido, va a ir alineado. ¿De acuerdo? Muy bien. Sistema renina angiotensina aldosterona. Finalmente la renina donde se produce en el sistema vascular de la arteriola aferente. Ahí está. ¿En respuesta a qué? Bueno, en la arteriola aferente la renina va a incrementar la presión y al incrementar la presión incrementa la concentración de sodio y esta concentración de sodio pasa por el túbulo y esto es lo que esencialmente va a censar. Entonces ya tenemos la caída de la presión que lleva el incremento en la renina y todo el mecanismo de renina, angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2, etcétera, llevando luego a que la angiotensina 2 en la suprarrenal, en este caso en la corteza suprarrenal, produce aldosterona y la aldosterona causa retención de sodio y al retener sodio retiene también agua. Y al retener sodio y agua, pues aumenta el volumen intravascular, incrementando de esta manera la precarga y la presión arterial. Incrementando la precarga, lo cual incrementa el gasto cardíaco e incrementa la presión arterial. Entonces, el sistema renina-angiotensina termina en la aldosterona, aunque la angiotensina en sí mismo tiene efecto vasoconstrictor. ¿De acuerdo? Este es otro enfoque yéndose por otro ladito del sistema renina-angiotensina, llegando hasta la aldosterona. El aumento de la ingesta de sal, aumenta el volumen y todo lo demás sucede en el mismo sentido, pero en el control hacia arriba, cuando aumenta la ingesta de sal, y hacia abajo, cuando baja la ingesta de sal. El sistema simpático, como causa en minutos instantáneamente la contracción del sistema venoso, que es el reservorio vascular. Además de que el ejercicio aumenta el retorno venoso por la bomba muscular, que aumenta la cantidad de sangre que llega al corazón. Las curvas de función ventricular, que ya vimos en Frank Starling, en donde aquí se pone énfasis a el gasto cardíaco con relación a la presión venosa central, o sea, la precarga. Mayor precarga, mayor gasto cardíaco. Además de eso, yo puedo incrementar el inotropismo o reducir el inotropismo, o sea, la fuerza de contracción. Dijimos que esto es el sistema simpático. Este es el efecto del sistema simpático en relación con el inotropismo, regulando el gasto cardíaco. Mayor efecto inotrópico, mayor gasto cardíaco. Menor efecto inotrópico, menos gasto cardíaco. ¿De acuerdo? El tiempo que actúan los diferentes sensores de la respuesta de la presión arterial. O sea, ¿cuál es la ganancia óptima
óptima en tiempo. Los más rápidos, vasoreceptores. Luego los siguientes, quimiorreceptores. Luego el sistema de isquemia del sistema nervioso central, o sea, cuando no le llega sangre. Observen que aquí tengo mucha ganancia. O sea, es muy importante, muy potente. Por otro lado, tengo el sistema simpático, el tema de los capilares, el control renal, fíjense cómo se da después de horas, llegando hasta el infinito, pero en un tiempo más largo. La relación del gasto cardíaco con la presión arterial en este sistema que podemos regular. Observen cómo el retorno venoso incrementa la precarga. Y este retorno venoso esencialmente está dado por la presión venosa central. Mayor presión venosa central, mayor retorno venoso. ¿Ok? Pero este retorno venoso tiene un límite. Aquí es donde está la bomba funcionando de una manera, vamos a decir, óptima. Si yo voy bajando la función de bomba, o sea, voy disminuyendo aquí la función de bomba, o sea, de gasto cardíaco, empieza a acumularse la sangre en esta parte de atrás, o sea, la presión venosa, llegando a un máximo de presión venosa cuando la bomba se detiene. Esa presión venosa a la cual la bomba se detiene se llama presión media y llenado circulatorio. Por otro lado, al yo incrementar el gasto cardíaco, empiezo a chuparle aquí al sistema, por lo tanto la presión va cayendo hasta un límite, que este límite pues es el 0. Después de esto, pues ya tendría una presión hipotética negativa, ¿no? Y puedo juntar la presión de llenado venoso con la presión de contractilidad, teniendo aquí que un incremento en el volumen, voy a tener este cambio en las curvas, y un incremento en la resistencia, voy a tener este cambio en las curvas del retorno venoso. Y aquí yo tengo una curva estándar de retorno venoso y una curva estándar de la función cardíaca Frank-Starling, llegando a un punto de equilibrio. Y aquí es donde vamos a empezarnos a mover dependiendo de lo que puede estar pasando en un momento dado. El incremento o reducción de la presión arterial, de la función, en este caso la función, el gasto cardíaco, cómo se incrementa el gasto cardíaco, y al incrementarse el gasto cardíaco, cómo se reduce aquí estoy, el gasto cardíaco, al reducirse el gasto cardíaco, cómo se incrementa la presión venosa. Al incrementarse la presión venosa, luego el gasto cardíaco regresa a lo normal. Y aquí voy modificando los diferentes puntos, si aumento el inotropismo, si disminuye el inotropismo, si aumenta el volumen, si disminuye el volumen, etc. Aquí dice aumenta volumen, no. Aquí es inotropismo y aquí es volumen, es un error en la gráfica. Tenemos circulación especial, por ejemplo, el sistema nervioso central, que ya tenemos la circulación que ya habíamos platicado en relación con que el sistema nervioso está con circulación redundante, y tenemos por aquí la barrera hematoencefálica, que esencialmente regula que la presión aquí, por más alta que esté, no fugue, causando edema cerebral hasta un límite. Aquí tenemos el flujo normal, cómo está autorregulado y cómo se modifica dependiendo de la concentración de CO2. También tenemos una circulación especial en las coronarias, cómo se incrementa dependiendo del flujo
coronario dependiendo de la actividad física, llegando a incrementarse hasta 5 veces de reposo hasta un ejercicio intenso. Aquí tenemos la presión aórtica y el flujo en las coronarias. Observen cómo el flujo en las coronarias se da principalmente en diástole, porque es cuando está relajado el músculo y permite el flujo en las arterias de perfusión coronaria por este mecanismo. Y ya, los conceptos que tenemos que estudiar y punto. Dejo de grabar.